Eres una vergüenza. Ni se te ocurra presentarte, dijo mi papá antes de la graduación de mi hermana. Pero cuando entré de todos modos, su profesor se volvió hacia mí y me dijo, «Bien hecho, director ejecutivo». La habitación quedó en silencio y fue entonces cuando se revelaron sus verdaderos rostros. Hola, Reddit. Crecí como el niño invisible. Ni la oveja negra, ni el niño dorado, simplemente invisible. Mi hermana Maya era todo lo que mis padres siempre quisieron. Inteligente, obediente, elegante y, sobre todo, un espejo de sus propias ambiciones. Ella era su hija trofeo, la que desfilaba en cada reunión familiar, aparecía en cada foto de la sala de estar, la que recibía los discursos de «Estamos muy orgullosos de ti». ¿A mí? Yo estaba allí, en la silla extra de la mesa. Si obtuve una B, fue porque no me esforcé lo suficiente. Si Maya obtuvo una A, fue porque era un genio. Cada éxito que tuve de alguna manera no fue suficiente. Cada fracaso era una confirmación de su creencia de que yo era la decepción familiar. Cuando cumplí 18 años, ya tenía suficiente. No grité, no peleé, me fui en silencio, sin dramatismo. Me mudé sin nada más que una bolsa de lona y una computadora portátil que había ahorrado haciendo trabajos ocasionales después de la escuela. Ni siquiera les dije a dónde iba. Nadie preguntó. No llamaron. Sin mensajes. Por lo que les importaba, yo no existía. Y en cierto modo, eso fue liberador. Me dio la oportunidad de vivir sin el peso constante de ser menos. Pasé las noches trabajando a tiempo parcial y los días enseñándome a mí mismo cómo codificar, cómo presentar ideas, cómo construir algo desde cero. Fallé mucho, pero cada fracaso me enseñó algo. Finalmente, fundé una startup tecnológica. Trabajé como un loco durante noches de insomnio. En 4 años, esa startup explotó. Los inversores vinieron a llamar. Los contratos llegaron a raudales. Antes de cumplir 25 años, yo era el director ejecutivo de una empresa multimillonaria. Pero aún así, nunca supe de mi familia. Nada de felicitaciones. Sin mensajes. Solo silencio. Estuvo bien. O al menos eso me dije a mí mismo. Luego vino la graduación de Maya. No había planeado ir. Ni siquiera me enteré hasta que un amigo de la infancia lo mencionó de pasada. Pero algo dentro de mí se agitó. Quizás fue curiosidad. Quizás fue un deseo de cerrar. O tal vez, solo tal vez, quería ver si me reconocerían ahora. Entonces, le envié un mensaje de texto cortés a mi padre para informarle que estaría en la ciudad y que estaba considerando asistir. Su respuesta fue inmediata y brutal. «Eres una vergüenza. Ni se te ocurra aparecer y arruinar el momento de mamá». Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. No debería haber dolido. Después de todos estos años, debería haberme vuelto insensible. Pero de alguna manera, esas palabras todavía dolían. No fue solo el rechazo. Fue desprecio, desdén, como si yo siguiera siendo el mismo niño invisible que él veía como una carga. Casi me eché atrás. Casi. Pero luego pensé, no, esta vez no. He trabajado demasiado duro, he escalado demasiado y he cambiado demasiado para dejar que él dicte a dónde pertenezco. Entonces, compré un traje que grita éxito, elegante y elegante. Llegué en un auto que pagué en efectivo. No lo hice para alardear. Lo hice para entrar con la cabeza en alto por una vez, sin sentirme como el extra no deseado en su narrativa familiar perfecta. El día de la graduación, el auditorio estaba lleno de familias que se tomaban fotografías, sostenían flores y aplaudían cada vez que se pronunciaba un nombre. Llegué justo antes de que la fila de Maya comenzara a caminar. Escudriñé a la multitud y vi a mis padres sentados al frente, con la espalda recta y los rostros brillando de orgullo. No me vieron, o tal vez decidieron no hacerlo. Entonces Maya subió al escenario. El aplauso fue atronador. Las cámaras parpadearon, y en ese momento, lucía radiante, envuelta en honores, con una amplia sonrisa. Ella era todo lo que siempre quisieron que fuera. Sentí una extraña mezcla de emociones, orgullo, sí, pero también tristeza. Porque incluso ahora sabía que no pertenecía a ese momento perfecto. Y entonces sucedió. Cuando Maya bajó del escenario y regresó a su asiento, uno de sus profesores, un caballero mayor con ojos penetrantes y una presencia que exigía atención, se acercó al micrófono. Comenzó a agradecer a los donantes, contribuyentes y mentores que habían apoyado a la promoción. Y luego hizo una pausa. «Hoy hay alguien entre el público que merece un reconocimiento especial», dijo. «Un hombre que representa que resiliencia. La innovación y el liderazgo realmente significan». Exalumna de esta universidad,
emprendedora hecha a sí misma y patrocinadora silenciosa de varias becas tecnológicas, incluida la que ayudó a Maya a completar su último año. Tomémonos todos un momento para agradecer al director ejecutivo de ARC Vice Technologies, el señor Nathan Hall. Por un segundo, me quedé helado. Todo el auditorio volvió la cabeza. Todas las miradas se posaron en mí. Luego vinieron los aplausos. Ni aplausos educados ni incómodos aplausos de golf. Una ovación en toda regla. Incluso los estudiantes comenzaron a vitorear. Salieron los teléfonos. La gente señalaba, susurraba, murmuraba. Me levanté lentamente. Mi corazón latía con fuerza. Y en ese momento, justo en ese momento, miré a mi padre a los ojos. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Tenía la mandíbula apretada y los ojos muy abiertos por la incredulidad. El rostro de mi madre se había puesto pálido. Maya, sin embargo, estaba radiante. Ella aplaudió más fuerte. Y en ese momento me di cuenta de que ella lo sabía. Ella lo había sabido desde el principio. Pero no caminé hacia ellos. Asentí levemente en señal de reconocimiento y volví a sentarme. La habitación todavía estaba a tope. Y en el silencio que siguió, vi algo aún más satisfactorio que su sorpresa. Vi que se les caía la máscara. Porque por primera vez no estaban orgullosos. Estaban expuestos. La mentira que se dijeron a sí mismos, que yo era el fracaso, la causa perdida, la decepción, se estaba desmoronando frente a una audiencia. Y no pudieron detenerlo. Después de que terminó la ceremonia, me quedé en silencio cerca de la salida, estrechando la mano de profesores, estudiantes y algunos periodistas que pidieron entrevistas. Maya se separó de su grupo y corrió hacia mí. Ella me abrazó con fuerza y me susurró: «No tenías que hacer esto, pero gracias por todo. No estaría aquí sin ti». Le dije que se lo ganó. Ella lo había hecho. Ella merecía cada pedacito de su éxito. Pero mientras estaba allí, observando a mi padre acercarse lentamente con una extraña sonrisa, me di cuenta de algo. No estaba aquí para demostrarle nada. Estaba aquí para demostrarme algo a mí mismo. Que yo pertenecía. Que ya no era invisible. Abrió la boca para hablar. Y las palabras que siguieron cambiarían todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi padre estaba frente a mí, el mismo hombre que una vez me dijo que yo era una vergüenza. El mismo hombre que se negó a verme como algo más que una sombra detrás de mi foco. Pero esta vez no había ninguna condescendencia en sus ojos. Sin presunción. Solo confusión, incomodidad, tal vez incluso miedo. Extendió una mano, forzó una leve sonrisa y dijo: «Nathan, no nos dijiste que lo estabas haciendo tan bien». No tomé su mano. Me limité a mirarlo, no con ira, ni siquiera con amargura, sino con la tranquila confianza de alguien que ha superado la necesidad de aprobación. Durante años, ahuyenté esa mirada de orgullo de él. Durante años quise que dijera que estaba orgulloso y que yo importaba. Pero ahora, de pie frente a él, me di cuenta de que ya no lo necesitaba. No de él. Dejé que el silencio se prolongara hasta que su mano cayó torpemente a su costado. «Me dijiste que no viniera», dije con calma. Así que asumí que mi éxito no importaría. Su rostro se contrajo como si quisiera defenderse, pero las palabras no le salían. Mi madre se acercó detrás de él, retorciéndose las manos y su sonrisa igual de falsa. Ella intervino rápidamente. «Debes entender, Nathan, simplemente no queríamos distracciones durante el gran día de Maya». ¿Distracciones? Eso es lo que yo era para ellos. Una distracción. No su hijo. No un hombre que construyó algo de la nada. Solo una verdad incómoda que no querían afrontar. Antes de que pudiera hablar, Maya se acercó, parándose entre nosotros, rodeándome con su brazo. «No, mamá. No, papá. No lo querías aquí porque estabas avergonzado. Porque no creías en él. Pero adivina qué. Él es quien hizo posible que yo me graduara. No tú. No tus quejas. No tu presión. Nathan creyó en mí cuando casi abandoné. Él pagó mi matrícula detrás de escena cuando ustedes dos dijeron que el presupuesto familiar no podía estirarse más. Y no pidió nada a cambio. Ni un agradecimiento, ni un asiento en la mesa. Él simplemente dio y los dejó a ambos con su orgullo». Las palabras golpearon como un trueno. Mis padres se quedaron congelados, atónitos, como si acabaran de quedar expuestos frente a una audiencia en vivo. Y en cierto modo lo habían hecho. Algunos invitados cerca lo había escuchado. Hubo murmullos y miradas de reojo. Incluso algunos de los amigos de Maya miraron con desaprobación a las personas que suponían eran padres orgullosos y solidarios.
Ese fue el momento en que la dinámica de poder cambió, no solo públicamente, sino dentro de ellos. Por primera vez en sus vidas, fueron ellos quienes tuvieron que dar explicaciones. Mi padre finalmente volvió a hablar, pero esta vez su voz carecía del acero que yo había temido cuando crecí. Nathan, no lo sabía, simplemente no pensé. Nunca lo hiciste, interrumpí, mi voz firme. Nunca pensaste que podría ser más. Solo viste lo que querías ver. Cuando luché, lo llamaste pereza. Cuando me fui, lo llamaste dejar de fumar. Y cuando lo logré, lo llamaste suerte. Pero no fue suerte. Fue dolor. Fueron años de silencio. Fue aprender a sobrevivir sin una familia. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas y extendió la mano como si un abrazo pudiera reparar décadas de daño. Por favor, no quisimos lastimarte. Simplemente no te entendimos. No, no querías entender, respondí. Tuviste un hijo perfecto. No tenías espacio para una segunda historia. Y ahora que esta no encaja con tu narrativa, estás luchando por reescribirla. Maya respiró hondo y los miró a ambos a los ojos. Tienes que dejar de fingir que no elegiste alejarlo. Lo hiciste. Lo trataste como a un fracaso, y aún así ascendió más alto de lo que nadie esperaba. Eso dice más sobre él que sobre ti. No les quedaba nada que decir, nada que pudiera deshacer lo que habían hecho. Los aplausos de antes no fueron solo por mis logros. Fue un ajuste de cuentas, un desenmascaramiento público. Y por una vez, el peso de su juicio era suyo. Cuando la multitud comenzó a dispersarse y la ceremonia llegó a su fin, Maya se volvió hacia mí con una sonrisa. Creo que es hora de celebrar como es debido. No más fingir, no más sonrisas falsas, solo tú y yo, como debería haber sido desde el principio. Caminamos hacia el estacionamiento, lejos de las personas que nunca me habían visto realmente, y hacia un futuro que construí con mis propias manos. Maya apretó mi brazo, su voz suave. Siempre creí en ti, ¿sabes? Incluso cuando ellos no lo hicieron. Sonreí, finalmente en paz. Lo sé, dije, por eso nunca me rendí. Mientras nos alejábamos, Maya compartió algo que realmente me tomó por sorpresa. Dijo que en su último año, cuando las cosas se volvían abrumadoras y tenía ganas de darse por vencida, solía escuchar un podcast, uno en el que un joven emprendedor exitoso hablaba sobre cómo superar las dudas sobre uno mismo, el aislamiento, la decepción familiar. Ella no sabía en ese momento que el orador, usando solo sus iniciales, NH, era yo. Ella me dijo que esa voz le dio la fuerza para seguir adelante, que incluso sin saber que era su propio hermano, ese hombre la había mantenido adelante. Cuando supo que era yo, lloró sola durante horas porque, en el fondo, siempre supo que yo valía más que cómo me habían tratado nuestros padres. Y se odiaba a sí misma por no hacer más. Nos detuvimos en un pequeño y tranquilo restaurante en la azotea, lejos de la ceremonia, la tensión y el pasado. Solo nosotros. Por primera vez en años me sentí ligera y libre. Brindamos por el futuro, no solo el de ella o el mío, sino uno en el que ambos importemos, donde el apoyo no sea transaccional y el amor no sea condicional. Maya habló sobre iniciar su propia organización sin fines de lucro. Quería trabajar con jóvenes desfavorecidos en educación tecnológica. Me preguntó si le ayudaría a construirlo, no con dinero, sino con tutoría y orientación. Dije que sí sin dudarlo. Más tarde esa noche, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de mi padre, solo 2 palabras, lo lamento. No respondí, no porque estuviera enojado, sino porque finalmente entendí que no todas las disculpas necesitan una respuesta. Algunas personas se disculpan porque quieren aliviar su culpa, otros porque finalmente ven el daño que causaron. Y algunos, bueno, se disculpan porque el silencio es más fuerte de lo que pueden soportar. Pero yo ya había seguido adelante. A veces no necesitas demostrar tu valía ante personas que nunca vieron tu valía. A veces es suficiente convertirte en todo lo que dijeron que no podías ser y alejarte con la cabeza en alto, sabiendo que su silencio ya no es una carga que debes llevar. Porque la verdadera victoria es vivir bien y ser imposible de ignorar. Tienes que dejar de fingir que no elegiste alejarlo. Lo hiciste. Lo trataste como a un fracaso, y aún así ascendió más alto de lo que nadie esperaba. Eso dice más sobre él que sobre ti. No les quedaba nada que decir, nada que pudiera deshacer lo que habían hecho. Los aplausos de antes no fueron solo por mis logros. Fue un ajuste de cuentas, un desenmascaramiento público. Y por una vez, el peso de su juicio era suyo. Cuando la multitud comenzó a dispersarse y la ceremonia llegó a su fin, Maya se volvió hacia mí con una sonrisa. Creo que es hora de celebrar como es debido. No más fingir,
No más sonrisas falsas, solo tú y yo, como debería haber sido desde el principio. Caminamos hacia el estacionamiento, lejos de las personas que nunca me habían visto realmente, y hacia un futuro que construí con mis propias manos. Maya apretó mi brazo, su voz suave. Siempre creí en ti, ¿sabes? Incluso cuando ellos no lo hicieron. Sonreí, finalmente en paz. Lo sé, dije, por eso nunca me rendí. Mientras nos alejábamos, Maya compartió algo que realmente me tomó por sorpresa. Dijo que en su último año, cuando las cosas se volvían abrumadoras y tenía ganas de darse por vencida, solía escuchar un podcast, uno en el que un joven emprendedor exitoso hablaba sobre cómo superar las dudas sobre uno mismo, el aislamiento y la decepción familiar. Ella no sabía en ese momento que el orador, usando solo sus iniciales, NH, era yo. Ella me dijo que esa voz le dio la fuerza para seguir adelante, que incluso sin saber que era su propio hermano, ese hombre la había mantenido adelante. Cuando supo que era yo, lloró sola durante horas porque, en el fondo, siempre supo que yo valía más que cómo me habían tratado nuestros padres. Y se odiaba a sí misma por no hacer más. Nos detuvimos en un pequeño y tranquilo restaurante en la azotea, lejos de la ceremonia, la tensión y el pasado. Solo nosotros. Por primera vez en años me sentí ligera y libre. Brindamos por el futuro, no solo el de ella o el mío, sino uno en el que ambos importemos, donde el apoyo no sea transaccional y el amor no sea condicional. Maya habló sobre iniciar su propia organización sin fines de lucro. Quería trabajar con jóvenes desfavorecidos en educación tecnológica. Me preguntó si le ayudaría a construirlo, no con dinero, sino con tutoría y orientación. Dije que sí sin dudarlo. Más tarde esa noche, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de mi padre. Solo 2 palabras. Lo lamento. No respondí, no porque estuviera enojado, sino porque finalmente entendí que no todas las disculpas necesitan una respuesta. Algunas personas se disculpan porque quieren aliviar su culpa, otros porque finalmente ven el daño que causaron. Y algunos, bueno, se disculpan porque el silencio es más fuerte de lo que pueden soportar. Pero yo ya había seguido adelante. A veces no necesitas demostrar tu valía ante personas que nunca vieron tu valía. A veces es suficiente convertirte en todo lo que dijeron que no podías ser y alejarte con la cabeza en alto, sabiendo que su silencio ya no es una carga que debes llevar. Porque la verdadera victoria es vivir bien y ser imposible de ignorar. Tienes que dejar de fingir que no elegiste alejarlo. Lo hiciste. Lo trataste como a un fracaso, y aún así ascendió más alto de lo que nadie esperaba. Eso dice más sobre él que sobre ti. No les quedaba nada que decir, nada que pudiera deshacer lo que habían hecho. Los aplausos de antes no fueron solo por mis logros. Fue un ajuste de cuentas, un desenmascaramiento público. Y por una vez, el peso de su juicio era suyo. Cuando la multitud comenzó a dispersarse y la ceremonia llegó a su fin, Maya se volvió hacia mí con una sonrisa. Creo que es hora de celebrar como es debido. No más fingir, no más sonrisas falsas, solo tú y yo, como debería haber sido desde el principio. Caminamos hacia esta